¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video. Un saludo muy especial para nuestro suscriptor número 500. Un saludo para el señor Luis Miguel Díaz, el suscriptor número 500. Felicitaciones. Y vamos a continuar sumando más suscriptores. Los invito a que compartan los videos. Nos vamos entonces para el video de hoy. Hoy te voy a compartir 3 pasos para resolver un circuito eléctrico. Para ello vamos a utilizar este circuito que está en el tablero. El primer paso de ellos es observar. Vamos a hacer una observación sobre lo que tenemos en el circuito. Primera observación, tenemos un circuito mixto conformado por 3 resistencias y una fuente de alimentación. Segunda observación, tenemos una corriente, nos dan el valor de la corriente, nos dan el valor de la tensión, nos dan el valor de esta resistencia y de esta, y nos piden hallar el valor de R3. Otra observación que podemos hacer es que esta resistencia está en ohmios, la corriente total está en amperios, voltaje total está en la unidad que es el voltio, y aquí la resistencia 1 está en kiloohmios. Entonces esa es la observación total que podemos hacer del circuito y nos preguntan, halle el valor de R3, esa es la pregunta, y ubicamos R3 acá. La segunda observación que podemos hacer es que se trata de un circuito mixto. Es mixto porque está conformado por 2 resistencias en paralelo y una resistencia en serie. Entonces, para el circuito que está en paralelo, estos dos, se aplican todas las leyes del circuito en paralelo, y para la parte en serie se aplican las leyes para los circuitos serie. El segundo paso es analizar. Entonces, allí es donde nosotros tomamos, nos mandan hallar el valor de R3, entonces nosotros vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la respuesta. Aquí tenemos, lo primero que tenemos que hacer es convertir esto a ohmios, sería lo primero. Lo segundo que vamos a analizar de la forma que lo vamos a hacer es que aquí tenemos una caída de tensión. Esa caída de tensión la podemos hallar mediante la intensidad que pasa por ahí, que la tenemos, ese valor, y el voltaje total, que también lo tenemos. Hallando esta caída de tensión, podemos encontrar la tensión sobre esta resistencia. Después de tener la tensión de esta resistencia, podemos hallar la corriente. Y esta corriente que baja por aquí y la que baja por aquí son la sumatoria de esta corriente total. Por lo tanto, si tenemos esta corriente, el resto de la corriente bajará por acá. Entonces podemos hacerlo. Un poquito confuso, pero no se preocupen que ya lo vamos a resolver. Y de esa forma, teniendo la corriente aquí y la tensión, podríamos hallar el valor de la resistencia. Entonces, el tercer paso que vamos a hacer es ya la ejecución. Ya vamos a realizarlo, a resolver el circuito. Entonces nos vamos para el tercer paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hallar entonces, como habíamos dicho, la caída de tensión. Vamos a convertir primero esto a ohmios. Entonces, si nosotros tenemos 0,015 K, que significa kiloohmios, o sea, un múltiplo de los ohmios, que es 1000, entonces vamos a convertirlo a ohmios. Para convertirlo tenemos que correr 3 posiciones hacia la derecha. Vamos a realizarlo de una vez para poder trabajar todo en ohmios. Entonces corremos 1, 2 y 3, de tal manera que esto nos queda un valor de 15 ohmios. Podemos de una vez acá colocar 15 ohmios para que no nos confunda. Ese sería en primer lugar lo que tenemos que hacer aquí, 15 ohmios. Ya tenemos todos nuestros valores en unidades, en ohmios. Tenemos aquí 15 ohmios, 10 ohmios, esto en amperios. Listo, ahora sí vamos a proceder a hallar la caída de tensión acá. Entonces hallamos caída de tensión. ¿Caída de tensión en dónde?
de tensión en R1. En R1. ¿Cómo hallamos la caída de tensión? Voltaje en R1 es igual a resistencia 1 por multiplicado eso por la intensidad. ¿Cuál es la intensidad o corriente? 4.44. Entonces, por intensidad total sería, en este caso, que es la corriente que está pasando por acá. Entonces, reemplazando, vamos a reemplazar eso por los números, de tal manera que esto nos queda, entonces, R1 tenemos 15 ohmios multiplicado por I total. ¿Cuál es la I total? 4.44. Eso nos da un voltaje en R1 total de 15 por, vamos a realizarlo, 15 por 4.44, 66.6. 66.6 que, como estamos hallando tensión, entonces son voltios. Tenemos esa primera respuesta acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el voltaje en R1 son 66.6 voltios. Esa es la caída que se produce acá. De estos 100 voltios sobre esta resistencia están cayendo 66.6 voltios, lo cual significa que el resto de tensión debe caer acá sobre esta resistencia, que es la sumatoria de estas dos. Pero el resto de tensión debe estar entre estos dos puntos. Por lo tanto, para hallar esta tensión sobre estos dos puntos, basta restar la tensión de acá con la que acabamos de hallar, la tensión total. Entonces, para hallar, vamos a llamar tensión en R2. Entonces, vamos a hallar la tensión sobre R2. Sobre R2. Entonces, tensión en R2, habíamos dicho entonces que es voltaje total menos tensión en R1, que ya lo habíamos hallado acá. Esto, por lo tanto, nos da, vamos a reemplazar aquí. Entonces, reemplazamos voltaje total, 100 voltios, menos 66.6 voltios, que fue lo que nos dio aquí en este momento. Eso nos da un valor, voltaje en R2, de 33.4 voltios. ¿Qué quiere decir esta parte? Voltaje en R2. Ya tenemos esos valores, los encerramos acá. ¿Qué quiere decir? Que sobre este punto hay 33.4. Aquí hay 33.4. Vamos a anotar ese valor acá. 33.4 voltios. Ya estamos en el tercer paso. Estamos realizando el procedimiento. Recordemos que habíamos dicho que el primero es observar, hacemos una observación, el segundo analizar qué era lo que íbamos a hacer y el tercero ejecutar ya las operaciones, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos tensión acá, ¿cierto? Es la misma tensión que hay sobre estos dos puntos. Es la misma porque no hay ningún otro elemento. Esta tensión es la misma que aparece aquí. Por lo tanto, podemos hallar la corriente que baja por acá. Aquí no la podemos hallar porque no tenemos el valor. Podemos hallar la corriente que baja por R2. Le vamos a llamar una corriente I1. Vamos a llamarlo así. Vamos a hallar I1. ¿Cómo hallamos I1? Entonces aquí les coloco, hallamos I1. I1 es igual a la tensión sobre R2. Sobre R2 sobre resistencia. ¿Cuál resistencia? R2, porque vamos a hallar esa corriente. Por lo tanto, sencillamente reemplazamos acá y decimos que voltaje 33.4 dividido 10 ohmios. Vamos a colocarle las unidades aquí para que se entienda mejor. I1 es igual, entonces, de esa manera, 33 dividido 10. Para dividir entre 10
nosotros simplemente corremos la coma un lugar, pero esta vez hacia la izquierda, de tal manera que nos queda 3.34. ¿Qué? Amperes, porque estamos hablando de una corriente y la unidad de la corriente es el amperio. Estamos resolviendo un circuito mixto, de tal manera que estamos hallando esta corriente. Coloquémosle aquí el valor, estos son 3.34 amperios. De tal manera que ya podemos hallar esta corriente fácilmente. ¿Cuál corriente? Vamos a llamarle I2. ¿Por qué razón? Porque tenemos la tensión y tenemos ya aquí la corriente. Vamos a hallar la corriente sobre este punto. Tenemos esta corriente y tenemos la tensión, podemos hallarla. ¿Cómo? De la siguiente forma, analizando. Si la corriente total es de 4.44 amperios y por aquí bajan 3.34, el resto de corriente debe bajar por este lado, porque no se debe perder nada. 4.44 menos 3.34, vamos a hallarlo de una vez. Entonces vamos a hallar I2. ¿Para qué vamos a hallar I2? Para poder llegar al valor de nuestra resistencia. Vamos a hallar I2, entonces decimos que I2 es igual a voltaje sobre R3 sobre, voltaje en R3 sobre, aquí toca restar, aquí menos mal que ustedes sí están atentos. Entonces intensidad 2 es igual a intensidad total, como lo habíamos dicho, menos intensidad 1. ¿Sí? A esta corriente le restamos esta, pues nos da la de acá. Vamos a realizar esa operación. Intensidad total, ¿cuánto dijimos? 4.44 amperios menos intensidad 1, 3.34. 34 amperios. De tal manera que la intensidad 2 nos da igual a 1.1 amperios. Ya tenemos nuestra intensidad 2. Listo. Ya, de esta forma ya podemos hallar la resistencia. Porque ya tenemos la intensidad 2, que es 1.1 amperio, y tenemos el valor de la tensión. De tal manera entonces que el valor de la resistencia 3 sería igual. Resistencia es voltaje sobre intensidad, según la ley de Ohm. Entonces resistencia es tensión sobre R3, que es 33.4, la misma que hay acá. Entonces tensión sobre R3 sobre intensidad, según la ley de Ohm, intensidad 2. Reemplazamos aquí. Reemplazamos porque ya tenemos los valores. Entonces reemplacemos. Voltaje sobre R3, 33.4. 33.4. Vamos a hacer bien los numeritos. 33.4 voltios sobre intensidad 2, que ya la encontramos. 1.1 amperios. De tal manera entonces que R3 es igual 33.3 dividido 1, 33, serían 30 ohmios. De esta forma hemos llegado al resultado, hemos llegado al valor de la resistencia R3, que fue lo que nos preguntaron acá. El procedimiento es un poquito más largo porque normalmente nos mandan a hallar intensidad total o resistencia total. Entonces hacemos aquí un circuito en paralelo y hacemos todo, pero aquí nos están mandando a hallar el valor de una de las resistencias. Entonces ya lo tenemos aquí, nuestra respuesta. La resistencia R3 es igual a 30 ohmios. Recuerden los pasos: observar, analizar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a llegar al resultado, y ahí mismo empezar a hacer la solución de nuestro problema. Si nosotros analizamos este circuito, lo analizamos bien, hay otra forma de resolverlo. Entonces algunos de ustedes podrían haber dicho, bueno, ¿por qué no lo hice de la otra forma? Vamos a hacerlo de la segunda forma,
La segunda forma vamos a analizar, si ustedes lo analizaron de la otra forma, es correcto también. Les vamos a ver cómo es que sale este mismo ejercicio. Recuerden que el valor que nos dio es de 30 ohmios. Entonces no tenemos esta corriente, vamos prácticamente a iniciar. No tenemos esta tensión. Teníamos esto, solamente el valor. Lo único que vamos a dejar es la conversión acá, que son 15 ohmios, eso no lo vamos a repetir. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Nosotros tenemos resistencia total, sí la podemos hallar porque tenemos tensión total y tenemos intensidad, podemos hallar la resistencia. Tenemos la resistencia total entonces, y de esa forma, con esa fórmula podemos plantearnos una fórmula y despejar. Entonces vamos a hacerlo. Hallemos resistencia total, entonces hallamos resistencia total. Esta es la segunda forma de la que se puede hacer. La primera forma también se puede hacer y es correcto. De esta forma que lo vamos a hacer, también nos tiene que dar el mismo valor, esta resistencia. Hallamos resistencia total es igual a voltaje total o tensión total sobre intensidad total. De tal manera que aquí ya vamos a reemplazar voltaje total 100 voltios sobre intensidad total 4.44. Vamos a realizar esa operación. Dividido 4 puntos para que nos dé exactamente 22.5. De tal manera que la resistencia total, esto es igual a 22.5. Escribámoslo acá. Resistencia total es igual a 22.5 ohmios. Listo. Aquí tenemos ya resuelto la segunda forma de resolverlo, la estamos ejecutando. Tenemos resistencia total. Bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿y todo eso para qué? Vamos a plantearlo entonces de la segunda forma. Nosotros tenemos aquí dos resistencias en paralelo. ¿Sí o no? Dos resistencias en paralelo y estas a su vez están en serie con esta. Vamos a plantear la siguiente ecuación. Resistencia total es igual a dos resistencias que están en paralelo. Si ustedes recuerdan la fórmula para hallar dos resistencias en paralelo, vamos a hacerla acá. ¿Cuáles están en paralelo? R2 y R3. Entonces, decimos que 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Cierto? Estas dos están en paralelo. Más esta que está en serie. Entonces, más R1 que está en serie. Tenemos entonces planteada nuestra ecuación. ¿Tenemos resistencia total? Sí, señor. Sí, porque ya la hallamos. ¿Tenemos resistencia R2? Sí, señor, 10 ohmios. ¿Tenemos resistencia R3? No, esa es la incógnita. ¿Tenemos resistencia R1? Sí, 15 ohmios. Por lo tanto, entonces lo que tenemos que hacer de esta fórmula es el siguiente paso, despejar R3. Aquí nos hemos demorado porque lo estoy explicando paso a paso, pero normalmente eso se hace muy rápido. Entonces vamos a despejar R3. Escribámoslo. Entonces, para que les quede claro, despejamos R3 de esta forma. Listo. Entonces, vamos a despejar R3. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a pasar este término que está sumando, vamos a pasarlo aquí a restar. De tal manera que nos queda resistencia total menos resistencia 1. El resto que está a este lado lo vamos a dejar igual. Es igual a 1 por ahora. Por ahora lo vamos a dejar igual. 1 sobre R2. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero necesitamos hallar R3. Entonces continuamos despejando. Este 1 lo vamos a pasar para acá. De tal manera que nos queda 1 sobre resistencia total menos resistencia 1. Igual esto lo dejamos como quedó. Más 1 sobre R3. Vamos a seguir despejando. Entonces vamos a sacar este término y lo vamos a colocar acá. Restando. Esta parte la vamos a dejar quietica. 1 sobre, vamos a hacerlo aquí un poquito más pequeño. 1 sobre R total menos R1. Este término entonces lo vamos a pasar para acá. Menos 1 sobre
R2. Nos queda igual a 1 sobre R3. Ya casi la tenemos despejado R3. Ya casi, nos falta un pasito. Tenemos que pasar este 1 para este lado y listo, nos quedó R3 despejado. Entonces pasamos el 1 sobre todo esto. 1 sobre 1 sobre R total menos R1 menos 1 sobre R2. Listo, eso es igual a R3. Ya tenemos nuestra fórmula, solamente reemplazar los números y ya nos da la ecuación. Ya nos tiene que dar el resultado. Vamos a hacer un reemplazo aquí rápidamente. 1 por los números sobre R total. Ya lo tenemos, 22.5. 22.5 menos R1. R1, 15. 15. Esto menos 1 sobre R2. Aquí nos da R2, 10 ohmios. Eso es igual a R3. Voy a darle la vuelta un poquito para que nos quede la respuesta de este lado. R3 entonces es igual a esto. Vamos a pasarlo para acá y vamos a ejecutar las operaciones. 22.5 menos 15 da 1 sobre 7,5. ¿Sí? Menos 1 sobre 10 es dividir entre 10. Correr la coma un lugar hacia la izquierda. 0,1. Ya lo podemos hacer de esa forma. De tal manera que esta operación, para no hacer más largo el video, esta operación nos debe dar igual, ustedes lo comprueban, a 30 ohmios. 30 ohmios. Ahí tenemos entonces la segunda forma en que se debe realizar. Esa es la segunda forma que se debe realizar, siguiendo los 3 pasos. El primer paso, observar. El segundo, analizar. Ahí es donde de pronto ustedes dijeron, bueno, se puede hacer de la primera forma o se puede hacer de la segunda forma. ¿Cuál es la conclusión de esto? En este canal yo he tratado de buscar que cada uno saque, reflexione un poquito, por eso tengo unos videos ahí que los invito a que los vean, sobre preguntas, los invito a que reflexionen y al mismo tiempo las explicamos. Aquí también la invitación a estos 3 pasos es a que reflexionemos. Yo sé que ustedes muchas veces lo han hecho inconscientemente, observan, analizan qué hay que hacer y hay que hacer la operación. Pero en este video los invito a que saquen la conclusión. Ustedes pueden ver y darse en cuenta en dónde de pronto hay un poquito de debilidad. Entonces dicen de pronto, bueno, a mí la parte de despejar fórmulas es lo que ahí me perdí un poquito. O de pronto me perdí en encontrar las fórmulas con la ley de Ohm, no la recuerdo bien. Entonces la reflexión es para que en cada video ustedes miren qué es lo que tienen que retomar, qué es lo que tienen que repasar y tenerlo bien claro. Entonces se trataba de la solución de un circuito mixto. Después que hemos terminado nuestro ejercicio, podemos hacer una simple comprobación visual. ¿Cómo? De la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí entonces un valor de resistencia de 30 ohmios y aquí uno de 10. Esta resistencia es más alta, hay más oposición, por lo tanto la corriente aquí debe ser menor. Entonces comprobamos de que sí se cumple. Aquí hay menos resistencia, por lo tanto la corriente es mayor, entonces sí se cumple. Otro punto que podemos hallar es comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que aquí hay una caída y aquí hay otra. De estas dos resistencias, 10 y 30 es la tercera parte, sería 7,5 entre estos dos. O sea, aquí habría una de 7,5 y aquí una de 15. Por lo tanto, a mayor resistencia, mayor caída de tensión y efectivamente se cumple porque aquí caen 66.6 voltios, la caída aquí. Y aquí caen nomás 33.4, por lo que la resistencia es más pequeña, hay menor caída de tensión. Observando esta parte, entonces podemos comprobar de que el ejercicio nos ha quedado bien. Si nos hubiera dado un valor de corriente aquí mayor, ahí habría, entonces podríamos analizar que hay algún error y tocaría volver a revisar. Les agradezco mucho por su atención. Los invito a que le den el like, a que miren los otros videos que hay en el canal, visiten el canal y compartan estos videos para que todos aprendamos, como digo siempre. Muchas gracias.